Luis Martínez fue estudiante de la licenciatura y de la maestría en sociología en la UAP, así que conoce de las dinámicas de la UAP porque pues se formó en este ámbito. Después decidió, ¿no? Ahí nos contará si alguien tiene interés también, se fue a hacer su doctorado a Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Y nos señalan en tu currículum que en 2009 recibiste el primer premio del concurso internacional de ensayo Pensar a Contracorriente, y se sabe que además has recibido más premios internacionales, ¿no? Organizado por el Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de la Cultura de Cuba y la Editorial en Ciencias Sociales. Se menciona que has realizado un par de estancias postdoctorales en la Universidad Católica de Louvain y en el Colegio de Estudios Mundiales, en la Fundación Casa de Ciencias del Hombre. Los principales temas que aborda Luis Martínez tienen que ver con la sociología de la religión y de la cultura, la teoría crítica, la ecología política, el marxismo latinoamericano y el giro decolonial, que son temas que sin duda llaman la atención poderosamente de los estudiantes del posgrado. Bueno, ahora Luis nos va a presentar, entiendo yo que la ponencia que nos va a presentar es Teología de la Liberación y Ecosocialismo, afinidades selectivas en la crítica de la modernidad. Entiendo, derivado del libro que que realizaste sobre Teología de la Liberación y ecosocialismo. La idea entonces de esta ponencia es que pues hagamos esto, escuchamos al ponente durante el tiempo que ya nos señaló, pero lo más importante será que al final de la ponencia podamos hacer esta charla así entre cuates, entre amigos, como se está planteando, como lo estábamos haciendo hace rato. Ya nos damos cuenta que Luis es un doctor, ya decía yo, joven y muy, o sea, formado, con una formación rigurosa, pero se nota, ¿no? Un carácter afable, un carácter abierto, y se trata de que disfrutemos de la charla, de que disfrutemos de la posibilidad de tener ponentes de esta talla y que podamos entonces compartir con él inquietudes, ideas, preguntas, quizá algunos aportes. A veces entre estas charlas, pues también los ponentes se enriquecen de las participaciones de los que escuchamos. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Luis y posteriormente, pues la palabra la tienen todos. Cuando quieras iniciar, Luis. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Citlali Durán por la invitación, a la doctora Isabel también por la presentación, y bueno, a mi amigo y colega Luis Antonio Huidobro también, que hizo las gestiones para que pudiéramos hoy discutir un poco y dialogar sobre algunas de las temáticas que he estado trabajando, digamos, estos últimos años. Efectivamente, como dice la doctora Isabel, yo hice una tesis de doctorado en París enfocándome sobre todo en la crítica a la modernidad que realizó la teología de la liberación y, digamos, el giro ecológico en un teólogo brasileño que se llama Leonardo Boff. Bueno, primero quisiera mencionar que la teología de la liberación no es un movimiento, no fue un movimiento y no es un movimiento homogéneo. Es decir, la teología de la liberación está compuesto por teólogos y teólogas, digamos, de diferentes horizontes políticos, ¿no? Algunos, digamos, se acercaron tímidamente al marxismo, incluso posteriormente abjuraron. Pienso en Gustavo Gutiérrez o en Clodovis Boff, ¿no? Otros tuvieron una aproximación un poco más mesurada, digamos, a partir de Antonio Gramsci, este intelectual italiano, que trabajó mucho la cuestión de la cultura y el poder, la cuestión de la contrahegemonía, ¿no? Bueno, y yo básicamente trabajé el pensamiento de Leonardo Boff, que les digo, llega al marxismo a través de Gramsci. Uno de sus libros, digamos, que considero interesante, que a los colegas que están de los 3 posgrados les puede servir, se llama, lo publicó Trota, Ecología, Grito de los Pobres, Grito de la Tierra.
está publicado en español. Y este libro, básicamente, que es publicado más o menos como por el, traducido al español como por el 97, publicado en portugués como por el 94, ya muestra, si ustedes quieren, digamos, el análisis desde la perspectiva de Leonardo Boff, o la teología de la liberación, a la cuestión ecológica, ¿no? Bueno, sigamos con la teología de la liberación. Hay otros teólogos de la liberación que, digamos, desde el inicio, no solo dialogaron con el marxismo, sino que leyeron a Marx, ¿no? Leyeron El Capital e hicieron una lectura muy interesante para criticar no solo, si ustedes quieren, la lógica capitalista, sino aún todavía más radical, la lógica moderna o la dinámica de la civilización de la modernidad. Estoy pensando en un economista alemán que se llama Franz Hickenlahmer. Y como comentaba ahora el doctor Jesús Rivera, efectivamente, bueno, ustedes saben muy bien que en los años 50, 60, en América Latina se desarrolló un movimiento intelectual muy importante que se conoce como la teoría de la dependencia, que igual fue un movimiento heterogéneo, ¿no? Podemos encontrar digamos, en esa pleyade de pensadores autores como Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Que después se hizo presidente y privatizó todo en Brasil, vendió casi hasta la abuela, ¿no? Pero también tenemos otros autores más radicales, como André Gunder Frank. Es más, resulta que cuando Franz Hickenlahmer termina su doctorado en Alemania, viene a Chile, invitado por la democracia cristiana, ¿no? Para formar los sindicalistas de esos años, ¿no? Sindicalistas cristianos. Pero conforme se va radicalizando el proceso en Chile, ¿no? Tenemos la aparición del MAPU en el 68, ¿no? En el 70 gana la selección Salvador Allende, ¿no? Franz Hickenlahmer, bueno, radicaliza también su discurso, ¿no? Y luego viene el golpe de Estado, que ustedes conocen muy bien, con con Pinochet, ¿no? Y se va a instaurar lo que es el modelo neoliberal, ¿no? Lo que después vendrán a ser Thatcher y toda esta gente, digamos que el laboratorio del neoliberalismo será Chile, privatización y militarización de la sociedad. Bueno, Hickenlahmer tiene que dejar, como muchos otros intelectuales, Chile, abandonar y regresa a Alemania. Entonces, va a estar en Alemania del 73 al 76 más o menos. Y él cuenta que en esos años a él le toca compartir cubículo con André Gunder Frank, que en ese momento se encuentra en Alemania también, ¿no? Entonces, digamos que ahí encontramos realmente una recepción directa entre lo que fue la teoría de la dependencia, en el caso de André Gunder Frank, las reflexiones de André Gunder Frank, su desarrollo, el imperialismo, toda esa cuestión, con Hickenlahmer. En los años 70, más o menos como por bueno, ahora las fechas se me van, pero digamos que como por el 78, Franz Hickenlahmer publica un libro muy, muy bueno, que yo se lo recomiendo, perdón, se publica en el 80, lo empieza a redactar en el 78, pero se publica en el 80. Lo encuentran en internet, se llama Las armas ideológicas de la muerte. Desgraciadamente yo no cuento con la edición en español, yo tengo la edición en inglés, pero bueno, el libro ustedes lo pueden encontrar sin problema en internet. Este libro, que se publica en el 80 en San José de Costa Rica, creo que es un libro que ustedes deberían de leer y de trabajarlo. Es un libro que se publica en 1980 y en el que, a partir de una lectura directa de Marx, bueno, repito, Hickenlahmer es alemán, es economista, él hace su tesis de doctorado en la Universidad Berlín Oriental, y su tesis de doctorado es sobre el proceso de industrialización en la URSS, en la Unión Soviética. Entonces, Hickenlahmer, a partir de la teoría del valor y a partir, digamos, de Marx, se va a dar cuenta que tanto el capitalismo como el socialismo, ¿no? Van a reproducir ciertas lógicas, la lógica productivista, y más tarde llegaremos con el ecosocialismo. Nada más estoy como planteando, digamos, si ustedes quieren, una cartografía de pensadores para que vean que la teología de la liberación no fue un movimiento homogéneo, ¿no? Bueno, Hickenlahmer en este libro ya va a empezar a colocar las cuestiones del fetiche, ¿no? Bueno, va a ser una lectura muy importante de la noción de fetiche que está en el libro 1 del Capital, la sección 4, ¿no? Y él va a decir, bueno,
de lo que se trata no solo es de criticar la creación del plusvalor, sino la lógica moderna, el productivismo. Posteriormente, bueno, Hickenlooper regresa a América Latina, él se exilia en San José de Costa Rica y va a vivir, él va a fundar algo que se conoce como el Departamento Ecuménico de Investigaciones. Este departamento es una rama de la teología de la liberación que estará compuesta sobre todo por pensadores como Pablo Richard, como la teóloga Elsa Tames, a veces también el discurso es muy masculino, ¿no? Teólogas como Elsa Tames, teólogos como John Monsung o Enrique Dussel, el mismo Enrique Dussel ha hecho muchas estancias con el DEI, ¿no? Y esta rama de la teología de la liberación es la que va a trabajar sobre todo el binomio teología economía. Ahí él va a conocer, bueno, ya la había conocido en Chile, pero sobre todo en Costa Rica, él va a comenzar a trabajar con un teólogo muy importante que se llama Hugo Asman. Igual, los libros los pueden encontrar en internet, yo tengo la edición portuguesa, la original. ¿Por qué es importante este libro? Este libro ya sale en el 89, es decir, del 80 al 89, Hickenlooper, bueno, no voy a contar toda la historia de Hickenlooper, pero básicamente digamos que en esa década Hickenlooper va todavía aún radicalizar más su crítica al fetichismo, ¿no? Al fetichismo en la sociedad capitalista, y con Hugo Asman van a decir, a ver, la economía como ciencia, más allá de lo que piensan muchos autores clásicos, la economía como ciencia también es un discurso teológico. Entonces, van a publicar este libro, donde van a analizar, ellos inspirándose, recuerden que en el Capital Marx habla que el capitalismo es la religión de la vida cotidiana. Entonces, ellos van a tratar de analizar la sociedad capitalista o el capitalismo como una religión, el capitalismo como una religión. Claro, desde nuestro eurocentrismo, bueno, en esos años, desde el eurocentrismo, no, como el capitalismo como religión, ¿no? Tuvieron que traducir a Walter Benjamin, ¿no? A un filósofo alemán, con su famoso texto de 1921, que precisamente este año cumple un centenario, su ensayito, El capitalismo como religión, para que autores como Giorgio Agamben, como Alain Badiou, ¿no? Se tomaran en serio esta idea, ¿no? Del capitalismo como religión, cuando, bueno, Hickenlooper y Hugo Asman, sin conocer este texto de Benjamin, porque ese texto de Benjamin que les estoy comentando fue inédito, se publicó hasta por final de los 80s, ¿no? Entonces llegan a la misma conclusión, digamos, a las mismas intuiciones que Benjamin, cuando Benjamin en 1921 todavía no es marxista. Recuerden que Walter Benjamin en esos años, él todavía está inspirado por George Sorel, por el anarquismo, por el mesianismo judío de Franz Rosenzweig, pero el giro marxista de Benjamin va a ser hasta 1923, cuando va a leer Historia y Conciencia de Clases, de Lukács. Bueno, entonces, ese es Hickenlooper. Hickenlooper posteriormente va a trabajar otro tipo de temáticas muy importantes, pero con el que en el fondo es una crítica a la civilización capitalista. Bueno, ¿qué podemos entender por civilización moderna capitalista? Bueno, hay un autor que, bueno, creo que ya conocen muy bien, que se llama Michael Lowy. Michel Lowy. Michel Lowy es un autor franco-brasileño que, bueno, hizo una tesis sobre el pensamiento del joven Marx, ¿no? Él trabajó mucho el pensamiento de los judíos románticos, Benjamin, Gustav Landauer, y él va a proponer leer el romanticismo, o lo que entendemos como el romanticismo, no solo como una escuela estética o una corriente literaria, sino para Michael Lowy, el romanticismo es una visión del mundo que está en contraposición o se contrapone a la visión del mundo del capitalismo o de la modernidad burguesa, ¿no? Capitalista. Entonces para Lowy, la ética romántica va a ser una reacción ante esta civilización burguesa, moderna, ¿no? Y Lowy sobre todo va a decir, ¿por qué es importante el romanticismo? Por un lado, porque el romanticismo, sí, va a rehabilitar la cuestión de la tradición, ¿no? La tradición no solo como un espacio reaccionario, que no lo negamos, que evidentemente la tradición también puede tener ciertos dejos reaccionarios, pero también la tradición puede movilizar o puede ser fuente, ¿no? De rebeldía,
de rechazo, ¿no? De contestación. Entonces, Mikhail Lowy dice, bueno, la tradición va a ser importante para los románticos, pero lo que hay implícito en el romanticismo es la crítica al progreso, ¿no? Esta visión de la visión lineal, ¿no? De la, ¿cómo se diría? Sí, la noción de progreso, ¿no? Que sí, la evolución, ¿no? Dice Lowy, una característica de los románticos es una crítica al progreso. Y bueno, efectivamente, por ejemplo, si volvemos a pensar en Walter Benjamin, ya desde 1913, Benjamin había escrito su carta a los estudiantes, donde decía que la noción de progreso era un tiempo vacío, ¿no? Casi que tenía, es decir, hay una crítica, ¿no? En el caso de Benjamin y todos estos románticos. Pero Lowy dice, atención, no todo romanticismo es progresista, ¿no? Evidentemente, hay un romanticismo que Lowy dice paseísta, ¿no? Un romanticismo que intenta construir nuevamente el antiguo régimen. Evidentemente no nos interesa ese tipo de romanticismo, no nos interesa el romanticismo reaccionario, no sé de quién podría ser, de un Goethe, ¿no? Políticamente. Nos interesa un romanticismo que ve hacia el futuro. Sí, voltea hacia el pasado, pero para intentar establecer otras reglas del juego. Algunos lo llamarán, sobre todo los mesianismos, Scholem, esta gente, lo llamarán pues, la llegada del Mesías, pero ya en términos más profanos, nosotros lo llamaríamos la sociedad sin clases, ¿no? Entonces vemos que estos movimientos que ponen en cuestión la dinámica lineal, moderna, están presentes, digamos, en la sociedad, desde el siglo XIX con los románticos. Bueno, ¿qué pasa? Sobre todo, bueno, ya entramos ya de lleno a lo que nos interesa, que es la teología de la liberación. En los años 70 irrumpe en América Latina un discurso, sobre todo teológico, les repito, formado por personas de diversos mundos, ¿no? Cada uno tiene una inclinación por el marxismo de alguna otra manera, no todos se abrazan del marxismo, se desarrolla en Argentina, por ejemplo, por vía de Scannone, algo que se conoce como la teología del pueblo, ¿no? Que no necesariamente es marxista y que ahora la está reivindicando mucho Francisco, ¿no? El Papa. Bueno, en los años 70, en América Latina, la teología de la liberación, bueno, los pensadores más conocidos de la época es Juan Luis II, Gustavo Gutiérrez, que mencionamos, de Perú. Bueno, en Brasil yo mencioné los hermanos Boff. Bueno, ¿cuáles son las características de esta teología? La primera es que intentan leer la historia de la iglesia, la historia que viene desde la colonización, desde el siglo XVI, ¿no? Pero ellos dicen desde las víctimas, es decir, desde el mundo indígena, desde el mundo amerindio, desde el mundo de la mujer, ¿no? Bueno, entonces es una historia de la iglesia, pero vista desde abajo, ¿no? Por eso ellos no es fortuito que muchos de estos autores van a dedicarle biografías o a geografías a personajes como Bartolomé de las Casas, ¿no? Otra característica de esta teología es la cuestión de la praxis. La teología de la liberación estuvo muy ligada a algo que se conoció como las comunidades eclesiales de base, que básicamente eran grupos, algunos todavía funcionan, pero en ese momento eran grupos de personas que se reunían para leer a la luz de su experiencia de vida, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, en la Nicaragua de Somoza, ¿no? O en El Salvador de la Guerra Civil, o en el Brasil de la Junta de los Militares, ¿no? A partir del 64, van a leer la Biblia a través de su experiencia personal, usando como mediación el método de Paulo Freire, que seguramente ustedes conocen, el de la pedagogía del oprimido, que implica el proceso de concientización, y además mediado por el marxismo, por lo menos por ciertas mediaciones, ellos llaman socioanalíticas. Por ejemplo, para entender la pobreza, ¿no? Como por eso hubo una cercanía entre la teología de la liberación con las corrientes dependentistas de la época. Por eso no era muy extraño que viéramos a personas como Hickenloomer y André Gunder Frank discutir juntos,
o que el mismo Rui Mauro Marini fuera citado en algunos textos de los teólogos de la liberación, o en Chile, por ejemplo, Gonzalo Arroyo, que después se convirtió en uno de los principales dirigentes del cristianos por el socialismo, también haya, digamos, traído muchas categorías de los dependentistas a la teología de la liberación. Entonces hubo esa cercanía digamos, a través de las mediaciones socioanalíticas. La teología de la liberación es deudora de la teoría de la dependencia, ¿no? Bueno, pero repito, sin ver la teoría de la dependencia como un corpus homogéneo, ¿no? Mucho más cercanos de las lecturas de Marini, de Gunder Frank, ¿no? De la misma Vania Bambira. Bueno, otra característica importante de la teología de la liberación, y esta me parece ya importante, que es la que nos va a llevar hacia la crítica de la modernidad, es que para los teólogos de la liberación, ellos decían, miren, en esos años, en los años 70, 60, 70, en Europa se había desarrollado algo que se conoce como la teología política. La teología política fue, digamos, de entre sus pioneros estaban un teólogo alemán que se llama Jürgen Moltmann, que fue discípulo de Ernest Bloch. Él fue influenciado por Ernest Bloch, este autor marxista que escribió El Principio de Esperanza, y él va a desarrollar la teología de la esperanza, ¿no? Tienen también a Baptist Metz, ¿no? Que intentan hacer un vínculo entre el marxismo y la teología, y ellos van a plantear lo que decía el doctor Jesús Rivera al principio, una teología de la revolución. Aquí en Bélgica, un autor muy importante que se llamaba, ya murió, Joseph Comblan, miren el título, Teología Práctica Revolucionaria y esta Teología de la Revolución, que es un libro de 1970. Entonces, aquí en Europa, la teología política estaba planteando la teología de la revolución, ¿no? A partir, evidentemente, de una lectura marxista. Pero aquí en Europa, el problema era sobre todo el ateísmo, ¿no? La gente, ya estamos en la sociedad del consumo, ¿no? Como llaman los economistas los 30 gloriosos, ¿no? Entonces aquí el problema, decían, era el ateísmo. Los teólogos de la liberación, digamos que van a hacer ¿cómo se dice? Un cambio, un giro de tuerca, y van a decir, bueno, si nos interesa, bueno, Boff estudió en Múnich, ¿no? Hizo su doctorado en Múnich, siguió los cursos de Karl Rahner, Gustavo Gutiérrez estudió en Bélgica, ¿no? Entonces, esta generación de teólogos hicieron estudios en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, Rubén Alves estudió en Princeton, me parece, ¿no? Es doctor por Princeton. Entonces, digamos que esta pleyade de teólogos jóvenes estudian en Europa con lo más importante en ese momento, yo creo, de la teología europea. Pero estos teólogos, y ahí va a influir mucho Ivan Illich y el mismo Wassman, van a decir, en América Latina el problema no es el ateísmo, y creemos que en general el problema en la sociedad moderna no es el ateísmo, es la idolatría. Ellos van a retomar a partir del marxismo una temática, son teólogos, ¿no? Una temática teológica testamentaria, que es la lucha entre ídolos y dioses, ¿no? Que es una... Pero bueno, como nosotros no somos teólogos, ¿no? Pero es nada más para poner las bases, ¿no? Que es un discurso muy, muy importante que, bueno, que por ejemplo, el mismo Enrique Dussel, podemos estar de acuerdo con él o no, o con él o no, pero él nos recuerda que, por ejemplo, Karl Marx siguió todo un curso en 1832, creo, en la Universidad de Bonn, con Bruno Bauer sobre Isaías, sobre el profeta Isaías. ¿Y saben qué? Ese curso de Marx no era un curso obligatorio, o sea, el curso que siguió Marx era optativo. O sea, no era así como, no sé, a ustedes que les piden en tronco común, o si te dice tronco común, pero era un curso que Marx tomó porque le interesaba. Entonces, Marx estudió todo un año al profeta Isaías. Y entonces, podemos encontrar, también en sus cuadernos de Bonn, vemos que Marx había leído a Charles de Bruce, que es un autor, que es el que compone el término de fetiche, ¿no? Fetiche, ¿no? Que es un autor que va a África, ¿no? Y de ahí, bueno, analiza las sociedades y el fetichismo. Marx se va a influenciar y, bueno, recuerden que, por ejemplo, cuando Marx se titula, ¿no? Porque Bruno Bauer lo echan de la universidad, él va a trabajar como redactor en un periódico que se llama La Gaceta Renania. Y durante esos años, Marx va a seguir los debates sobre la dieta, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Yo les recomiendo El Viejo Topo, me parece en español, tradujo con una muy buena introducción de Daniel Ben Said, un texto sobre las discusiones que siguió Marx sobre el robo de leña. No sé si ya vieron la película, se las recomiendo, la película del joven Marx,
en internet la pueden descargar. Recuerden que la película así inicia, ¿no? Cuando Marx, de hecho, inicia la película sobre estos campesinos que están en el bosque, ¿no? Robando la leña. Bueno, ese texto es importante, bueno, todos los textos de Marx, pero sobre todo ahí, porque es un texto donde él ya demuestra a Dussel. En ese texto, él va a citar el Salmo 113, ¿no? Por ejemplo. Y digamos, las citas que va a hacer o referencias que Marx hace al Moloch, ¿no? Al Moloch o a Baal, ¿no? Este dios de Cananea, Dussel va a decir, por mucho tiempo los marxistas lo tomaron así como, ese era el estilo de Marx. Y Dussel dice, bueno, Dussel, que es un tipo que conoce bien la teología, dice, espérense, él usa de manera muy correcta las metáforas cuando se refiere al capital, ¿no? Dussel, bueno, él evidentemente moviliza su hipótesis porque sabemos que Marx viene de una familia de judíos, ¿no? Él crece en la tradición, si ustedes quieren, bíblica, profética. Entonces, lo que dice Dussel es, Marx está consciente que el capitalismo tiene una lógica idolátrica. ¿Por qué? Porque en el capital se niega al hombre. Lo que se pone en el centro es, bueno, si ustedes leen los manuscritos del 44, van a ver que Marx habla del trabajo concreto, ¿no? Y dice que es desplazado por el trabajo abstracto. Pero Marx va siguiendo una evolución donde va construyendo poco a poco sus categorías. Ahí están los Grundrisse, que seguramente ustedes conocen bien, hasta llegar al capital, ¿no? Digamos, el Marx maduro, donde todo el capítulo sobre, por ejemplo, la cuestión del fetichismo, hay unas alusiones a la cuestión del fetiche, de la idolatría. Entonces, bueno, esa es la tesis de Dussel. Los teólogos de la liberación van a decir, la teología de la liberación es una teología de la vida. Es decir, a diferencia de cómo se reconoce un ídolo de un dios, que es una temática, les digo, bíblica, bueno, que los dioses liberan, recuerden Éxodo, ¿no? La salida de Egipto. Y los ídolos implican sacrificios. Acuérdense de Abraham y todas estas cuestiones. Bueno, y eso lo va a trabajar muy bien Hickenlhammer, el mito adámico. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de los teólogos de la liberación? La sociedad capitalista es una sociedad sacrificial. Se sacrifica al ser humano y se sacrifica a la naturaleza o todo lo que genere mercancía o si ustedes quieren, valor de cambio, ¿no? Se sacrifica el valor de uso, las personas, la naturaleza, que son temáticas cercanas a Marx. Entonces, si Marx vio que el capital es un sistema necrofílico, ¿no? O sea, que es antivida, porque al capitalismo no le interesa, les digo, lo único que el capital pone en el centro es la creación de plusvalor, no le interesa otra cosa. Bueno, la teología de la liberación, que es una teología de la vida, evidentemente se va a contraponer a la lógica moderna y va a decir, entonces, el consumismo o las formas de socialización en América Latina no son ateas, no niegan a los dioses. Al contrario, se establece un nuevo Dios, ¿no? Al cual la sociedad, los gobiernos, ¿no? Le generan sacrificios, ¿no? Y por eso hablan de una sociedad sacrificial. Y entonces, el nuevo ídolo es el dinero, la mercancía. En los años 70 ellos hablaban de la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, ustedes ya son una generación, ya generaciones más para acá, pero seguramente sus maestros sí conocen, bueno, no quiero ahí ofender, pero sí, conocemos que lo que era la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, los teólogos de la liberación, cada uno, bueno, de acuerdo a su perspectiva, desarrolla su enfoque, ¿no? Algunos, por ejemplo, Hickenlhammer y Assmann y la Escuela del Day van a profundizar la binomio teología-economía, como les dije, pero el que más trabaja el binomio ecología es Leonardo Boff. Y bueno, si por ahí tienen tiempo y bueno, no sé, por ahí lo pueden fotocopiar o bajar quizá en internet ahí yo profundizo más sobre la crítica de la modernidad en la teología de la liberación. En los años 70, al mismo tiempo, en Europa se estaba desarrollando, y no solo en Europa, pero sobre todo en los países que llaman desarrollados o hoy se llaman del centro, las metrópolis centrales, se estaba desarrollando una corriente importante también, que es lo que conocemos como el ecosocialismo, ¿no? Durante mucho tiempo a Marx, ¿no? Y al marxismo sobre todo, más que a Marx, se le reprochó que el marxismo de alguna otra manera también había sido, si ustedes quieren, resultado o había caído en la trampa de la ideología del progreso, ¿no? Del productivismo.
Y bueno, ahí mencionamos el caso del estalinismo, ¿no? El desarrollo de las fuerzas de producción. Sin embargo, hubo una corriente de marxistas heterodoxos, ya de hecho en la final de los años 90 hubo un coloquio muy importante en Francia, el famoso Congreso Actual Marx, donde se juntaron algunos autores, aquí se publicó el libro Capital contra la Naturaleza, donde algunos autores como por ejemplo O'Connor, que Luis Antonio Huidobro creo que conoce muy bien, el doctor Sotomayor también, que habla sobre la segunda contradicción, ¿no? Fernández Buey en España, ¿no? Se juntaron, Michael Lowy, para discutir precisamente la cuestión del ecosocialismo, es decir, de retomar, si ustedes quieren, el ideal político de luchar por una sociedad sin clases, pero quitándole, si ustedes quieren, toda esta maraña productivista, ¿no? Esta noción del progreso, y entonces ellos, a través de una nueva lectura de Marx, por ejemplo, ellos van a retomar la noción del metabolismo social, que es muy importante, ¿no? En Marx, para mostrar que precisamente Marx nos puede dar una nueva lectura, ¿no? Para esta alianza de la ecología con el socialismo o con el comunismo, ¿no? Es decir, una nueva propuesta civilizatoria que, bueno, ponga en cuestión el valor de cambio, que es el que rige la sociedad. Ustedes en español pueden encontrar este libro, La ecología de Marx, publicado por El Viejo Topo, de Bellamy Foster, creo que también en PDF se puede encontrar. Actualmente, no tiene mucho, un par de años, un discípulo de Bellamy Foster, uno de sus, digamos, un alumno de él, que hizo el doctorado, que se llama Kohei Saito, publicó su tesis de doctorado, donde precisamente va a retomar desde los manuscritos del 44 de Marx hasta el Capital, retrabajar esta cuestión del metabolismo social. El libro, supongo que no tarda mucho en salir en español, ya está la traducción en francés, pero yo creo que no tarda en salir en español. Entonces estén atentos. Bueno, un libro que seguro sí pueden encontrar es es una buena referencia, que seguramente conocen, también seguramente lo pueden fotocopiar, creo que Huidobro lo tiene, ahí que se los preste para que lo fotocopien. Se lo devuelvan todo ahí ya deshojado. Pero bueno, otros autores muy importantes en nuestra lengua está Jorge Richman. Bueno, uno de los pioneros fue Manuel Sacristán. Bueno, aquí les muestro algunos textos. Después, si ustedes quieren, me pueden escribir y yo les mandaré la bibliografía que pueden ustedes conseguir en castellano. Pero bueno, entonces, en los años 70 también se está desarrollando a partir de Sacristán. En Francia, uno de los principales y pioneros del ecosocialismo fue André Gorz, por ejemplo. André Gorz, que ya en 1975 va a publicar el famoso librito con un seudónimo, porque recuerden que él había nacido en Viena, deja Viena, se exilia en Francia va a tomar el seudónimo de André Gorz, él va a colaborar con un periódico que se llama Le Nouvel Observateur, y va ahí a retomar otro seudónimo, que creo que es el de Jerome, no recuerdo qué, pero bueno, ahí publica Ecología y Política. André Gorz, en los años 80, va a escribir un texto que va a generar mucha polémica, que es Adiós al proletariado, ¿no? Podemos discutir, pero bueno, hasta el final de su vida, él va a intentar, digamos, cuestiona evidentemente el capitalismo, él no va a abdicar ante los nuevos cantos de la sirena que dicen que hay que convertirse a la socialdemocracia, ¿no? Gore siempre defendió hasta el final el proyecto socialista y bueno, apenas se publicó, creo que en español ya existe su testamento político, Ecológica. Y vamos a ver que este libro, que se publica después de su muerte, como ustedes saben, él se suicida en 2007, ¿no? Bueno, él en Ecológica sigue planteando la cuestión de estas lógicas productivistas del capital. Y pone un ejemplo, le dedica todo un capítulo al coche, al automóvil, ¿no? Por ejemplo, y ahí ya podemos pasar si ustedes quieren, a quizá luchas concretas, porque a veces esto de la civilización ecosocialista suena un poco quimérico, ¿no? Teórico. Bueno, no, hay propuestas concretas. En América Latina, por ejemplo, está el caso del movimiento de los sin tierra en Brasil, ¿no? Que es uno de los movimientos más importantes en América Latina, que forma parte de Vía Campesina, para la gente que está trabajando en la cuestión de agronomía familiar en contra del agrobusiness. Bueno, Vía Campesina y su pilar, Movimiento de los sin tierra, en Brasil es un ejemplo de prácticas autogestivas que además ponen en cuestión pues, la lógica autoritaria, ¿no? Ahora con Bolsonaro. Bueno,
Gors dice, ya desde los 70 dice, la cultura del automóvil, ¿no? La cultura del coche, ¿no? Y sobre todo en América Latina, ¿no? Que todos ya se nos alucinamos con la marca del coche, ¿no? Y eso, bueno, algunos, eso fomenta la cultura individualista, pero además todo el daño ecológico que, bueno, que un automóvil implica. ¿Por qué? Porque el capitalismo actual está basado sobre las energías fósiles. Eso es importante. Una crítica que hacen el ecosocialismo es precisamente que esta civilización esté basado en las energías fósiles, que son las que, bueno, las que están contaminando el planeta a niveles catastróficos. Pero también el ecosocialismo no cae en la trampa de que aquí en Europa algunos, sobre todo partidos verdes, en Alemania sobre todo, proponen que es la energía nuclear, ¿no? Ellos dicen, no, eso es como un pacto con Mefistófeles, ¿no? Es un pacto con el diablo. No. Los ecosocialistas rechazamos tanto la energía fósil como la alternativa nuclear. Porque, bueno, pues ahí está Chernobyl, todo lo que ustedes saben, ¿no? Bueno, entonces los ecosocialistas plantean y planteamos la gratuidad del transporte público. Es decir, la ciudad, si ustedes ven, estas críticas las vienen desde Iván Illich, ¿eh? No es que algunos autores ahora dicen que están descubriendo la pólvora, ¿no? El agua tibia. No, desde los años 70, Iván Illich, Gors, están criticando, por ejemplo, que las ciudades no están hechas para los seres humanos, para, digamos, a escala humana, están hechos para el coche. Y basta, no solo, bueno, los que han ido a Estados Unidos a comprarse sus tenis Jordan, ¿no? Bueno, ven cómo está hecho Estados Unidos, ¿no? Las autopistas, bueno, México, Puebla, pensemos en Puebla, una ciudad de allá, ¿no? Si está hecha para los seres humanos o para el coche, ¿no? Entonces, una demanda que podría ser importante, ecosocialista, es la gratuidad del transporte público, ¿no? Evidentemente, con otro tipo de energías, ¿no? Pero bueno, esa es una demanda por la que se puede, creo que se puede luchar. Bueno, Michael Lowy plantea otra, en su libro que les mostré, él, por ejemplo, retoma la acción de Evo Morales, ¿no? Cuando en el 2008 planteó en una cumbre, ¿no? Que se respetara no fue Evo, perdón, fue Correa, ¿no? Que se respetara el parque de los yacimientos de petróleo y que los países ricos dieran una parte y no se tocara el parque, lo recuerdo, ¿no? Al final ningún país rico aceptó. Entonces ahí entramos, bueno, lo que se llama el imperialismo ecológico y todo eso, ¿no? Y ahora tenemos nuevos discursos del capitalismo verde que nos plantea, ¿no? Mercantilizar o el cobro, ¿no? A los países de cuánto contaminan, ¿no? Otra vez la cuestión de la valorización, ¿no? Entonces, bueno, el ecosocialismo rechaza, por un lado, el capitalismo verde para los ecosocialistas y para los teólogos de la liberación, el capitalismo es como un cocodrilo, no puede ser domesticado. O sea, es así, pensar que el cocodrilo se puede domesticar es una tontería. Los teólogos de la liberación y los ecosocialistas parten de esa premisa. El capitalismo es un sistema ecocida. Entonces, si queremos salvar la vida humana y no humana, pues tenemos que terminar con el capitalismo, ¿no? Segunda cuestión que ellos también ponen digamos, en cuestión. La cuestión que ahorita está muy de moda, no sé en América Latina, pero aquí está muy de moda, la crítica al antropocentrismo, ¿no? Acá en Europa se está desarrollando mucho algo que se conoce como la antropología no humana, ¿no? Que el ser humano te ocupa el mismo lugar que la naturaleza, y bueno, ya sabes, ¿no? Discursos pachamamistas bueno, que algunos han caído por ahí en ese. Bueno, aquí hay una trampa que también no se debe de caer, coincido, aunque estoy caricaturizando, pero es importante. Miren, hay una broma muy interesante que cuenta un teólogo alemán, que es muy bueno, que se llama, pues Jürgen Moltmann, el que les comenté al principio. Jürgen Moltmann cuenta el siguiente chiste, ¿no? Dice que en el universo se encuentran dos planetas, ¿no? Y un planeta le dice al otro, ¿qué onda? Pues no sé, como, ¿qué onda, Baril? ¿Cómo estás? Y el otro le contesta, no, pues enfermo, ¿no? No, pues, ¿qué te pasó? Y contesta el planeta, no, pues tengo ¿cómo dice? Estoy enfermo de seres humanos, ¿no? Como, ajá, tengo seres humanos. Y le contesta el otro planeta, tranquilo, no te preocupes, eso se pasa, ¿no? Como eso no es grave, ¿no? Es decir, lo que en el fondo nos está diciendo con esta broma, si quieren, Moltmann, es que finalmente el deterioro ecológico está poniendo en peligro la vida humana, ¿no?
porque finalmente el planeta va a continuar. Aunque esto se enfríe, ¿no? Pues desapareceremos como especie, pero el planeta va a seguir, quizá vengan otras especies, ¿no? Quizá más conscientes, no lo sé, ¿no? Entonces, sí hay una reivindicación del antropocentrismo. Digamos que desde la teología lo que se cuestionan algunos teólogos es, bueno, si todos los seres, digamos, de la tierra ocupan el mismo lugar, ¿por qué el Mesías se encarnó en Jesucristo, ¿no? En el Nazareno? ¿Y por qué no se encarnó en una mosca o en un pájaro, ¿no? O en un búho, ¿no? Eso del caso de los, digamos, el debate que dentro de la teología de la liberación tienen. Yo no le voy a entrar ahí, podemos comentarlo, pero nos va a llevar una hora más y no quiero entrar por ahí. Pero ahí está muy los debates de la teología de la creación y todo eso. En el caso del ecosocialismo es la misma cuestión. Evidentemente que cuando se habla de ser humano, no se está hablando del ser humano en general. ¿Por qué? Porque está atravesada la cuestión de la clase, ahí yo creo que la perspectiva de la interseccionalidad es importante, ¿no? El ser humano se ha considerado al hombre blanco, ¿no? Varón, ¿no? Cuando se olvida la cuestión de la raza, la cuestión de la clase y la cuestión del género. Por ejemplo, decir que este sistema pone, es decir, que el sistema es antropocéntrico, pensaríamos que se pone en el centro al ser humano. Y no, ¿cómo va a ser el sistema antropocéntrico si el 80% de la población mundial, si no es que ya el 90%, con el último reporte de Oxfam sobre la concentración de la riqueza, está excluido? El 90% de la población mundial está excluido de la riqueza, ¿no? Voltemos a ver a África, voltemos a ver Centroamérica, ¿no? Y ahora la pandemia lo está haciendo todavía más evidente. Entonces, pensar que el sistema es antropocéntrico también nos podría hacer caer en una trampa ideológica. El sistema no es antropocéntrico, el sistema es lucrocéntrico. Lo que pone en el centro es la plusvalía y el lucro. El ser humano es una herramienta. Entonces, hay que cuidarse un poco a veces de estos discursos. Entonces, aquí, por ejemplo, se está planteando que a veces este tipo de antropologías no humanas se verían como sinónimos de lo que se podrían nombrar un ambientalismo de los ricos, ¿no? Y en contra de un ambientalismo de los ricos, por ejemplo, Joan Martínez Salier, un economista catalán muy importante, propone la noción de ecologismo de los pobres, que seguramente ustedes allá lo han manejado, y lo que dice la tesis de Martínez Salier, y con esto cierro, es, bueno, muchos de los movimientos en América Latina o en África que se oponen a los modelos extractivistas son movimientos ecologistas, porque hay una dimensión ahí de defensa de la vida, sin nombrarse tal cual como ecologistas. La lucha zapatista, la lucha de los movimientos sin tierras, las luchas contra las mineras en México, son luchas donde está la dimensión ecológica, social. Entonces, aunque no se mencionen como ecologistas, Colombia, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay movimientos muy importantes que se contraponen pues contra el modelo neoliberal implantado, bueno, en esa sociedad neoliberal que es colombiana, que es muy parecida a la nuestra también, ¿no? De militarización y criminalización de los sociales. Bueno, básicamente eso era lo que tenía que compartir. Evidentemente no es todo, porque ya no les quiero aburrir. Creo que lo más interesante será el diálogo o las preguntas que pueda haber con ustedes. Y bueno, nuevamente gracias, Citlali, Isabel, por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la charla. Nos dejas picados, creo yo. Este recorrido histórico que nos haces, aderezado además con textos que es importante conocer, ¿no? Para formarnos de manera más rigurosa en las temáticas. Muy interesante, pero nos dejas picados, a mí particularmente mucho, con estas demandas del ecosocialismo, ¿no? Pero bueno, damos pie al intercambio de ideas, de preguntas, de dudas, de comentarios que pudiéramos hacer para Luis. Aprovechemos que está aquí con nosotros ahora, desbordemos todas las inquietudes que tengamos respecto a las temáticas que nos está abordando Luis Martínez. Entonces, bueno, la idea sería, pues, abran su micrófono, vamos a hacerlo así directo, vamos a aprovechar, ¿no? Esta excelente oportunidad de intercambio con nuestro ponente. Por ahí vi en los comentarios, bueno, está Jos, y había visto también un comentario de Ángel, no sé si quisieran tratar, pero vamos con Jos, con Yolo.
Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas felicidades también a esta ponencia, doctor. Muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento. Lo que nos pone de verdad es en perspectiva y tiene razón la doctora Angoa. La realidad es que siempre se queda uno con más dudas, ¿no? De las que quizá pudo haber tenido. Pero se me viene a la cabeza justamente el tema de la ética en la industria, ¿no? O sea, el tratamiento de aguas, quizá también esta parte de lo que serían los derechos humanos en cuanto al trabajo. Entonces, ¿cómo es que desde esa perspectiva, pues ecológica tal vez, pero también moral y ética, se pueden hacer o se puede tratar a estas organizaciones que se dicen socialmente responsables, pero que pues muchas veces se comprueba que no es así? ¿Contesto directamente o vamos Sí, recogiendo tres sí. preguntas? Si ¿Cómo gustan, ajá, si trabajan gustan, ustedes? vamos a recoger Ok. y de ahí unas tres, como bien señala Luis, y de ahí respuesta. No sé si Ángel quisieras comentar algo, habías escrito algo en el chat. Sí, en tenor de esta crítica a la modernidad y de la propia teología de la liberación, doctor, ¿qué comentario pudiera emitir sobre el decreto del 22 de noviembre, donde precisamente Andrés Manuel, bajo este discurso completamente de progreso, plantea que los eh, proyectos, proyectos de muerte que estén avalados por el gobierno federal tienen que aprobarse en 5 días o de lo contrario automáticamente pasan dentro de un pequeño documento que es precisamente este acuerdo, precisamente donde existe todo lo que usted ha mencionado como crítica a la modernidad. Este modelo de progreso de un Estado que lo rige y controla todo a partir de la lógica productivista y pues de un ensanchamiento todavía más amplio en esta cuestión de la diferencia entre extrema riqueza y extrema miseria. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono para expresar alguna pregunta? O si también desean hacerlo por escrito, diría yo que no se sientan, de pronto uno se puede sentir intimidado por tanta información, tanto dato, ¿no? Tantos libros, tanta literatura que hace falta leer, pero creo que tenemos aquí la oportunidad de poder escuchar directo lo que el doctor nos comenta. Bueno, parece que Ulises quiere comentar algo. Si gustas, Ulises. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ulises. Ok, hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, un gusto estar escuchando a Luis como siempre, ¿no? Aquí seguimos mucho lo que nos comparte. Eh, yo nada más quería hacer como una pequeña anotación, como para ver qué piensa al respecto Luis, ¿no? En ese sentido, sobre esta idea, ¿no? De que señaló bien Benjamin, ¿no? De que esa relación, bueno, incluso una identificación, ¿no? El capitalismo como religión, ¿no? Capitalismo as religión, ¿no? Entonces, yo pensaba que a lo mejor ese tema incluso podría estar tocando a todavía otra cuestión que también es muy importante, que es la cuestión de la crítica o la complejización de la idea de la estructura social, ¿no? Por ejemplo, Kyriakos Kontopoulos escribió bastante al respecto, ¿no? Como de una crítica a esas ideas reduccionistas que tenemos de la estructura social. Y quizá en ese sentido no es tanto que como una identificación que el capitalismo fuera una religión, sino que toda la estructura social está tocada, ¿no? O está atravesada por una de las cuestiones centrales, ¿no? Que es quizá uno de los temas centrales de la religión, que es como señalaba Hinke Lambert, ¿no? Este concepto de, bueno, esta palabra que utiliza de conceptos límites, que también tiene una relación con la utopía, ¿no? Y bueno, nada más quería, esa era como digamos, uno de los puntos detonadores para que a lo mejor ahí pudiéramos platicarlo. Y la otra cosa es,
Pues nada, que me da gusto que ya en la UAP, en la facultad, se estén tocando estos temas, ¿no? Digo, por ahí en el doctorado hace algunos años, pues me tocó ahí hacer una afirmación polémica que decía yo, pues vamos a desecularizar la academia, ¿no? Y por ahí arrancó muchas risas, ¿no? Así como también por ahí en el 2012, cuando empezábamos a hablar de Dussel allá, ¿no? De la filosofía de la liberación, del pensamiento colonial, también arrancaba muchas risas, ¿no? Y después, pues un par de años después, incluso Dussel acudió allá, ¿no? A dar seminarios, ¿no? Entonces, pues nos da gusto que se esté dando esta apertura, ¿no? Y pues yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Y pues nada más eso. Y un saludo a Luis, ¿no? Pues nada más. Gracias. Gracias, Ulises. Pues si quieres, Luis, en lo que los demás se animan a hacer preguntas, nos das estas respuestas, por favor. Y bueno, y creo que voy a empezar por la pregunta que planteó Ulises Tamayo, a quien le mando un saludo y aquí también sigo ahí sus publicaciones, ¿no? Son colega. Porque me permite llegar a lo que preguntó el compañero Ángel y la compañera Yoloshist. Efectivamente, no, yo creo que has dado en el clavo. Una noción importante que Lamer está trabajando desde los 70, imagínate cuando está apenas explotando la teología de la liberación, el ecofeminismo ya va a empezar a despuntar a final de los 70, sobre todo en el mundo anglófono, ¿no? El ecofeminismo, el ecosocialismo, y es la noción de ilusión trascendental, ¿no? Es lo que dice Hickenlhammer, ¿no? Hickenlhammer va a leer, digamos, a Ernest Bloch, a toda esta gente, ¿no? Para decir, bueno, sobre todo se inspira de Bloch, diciendo la noción de la función utópica. Todas las clases sociales, todos los grupos humanos, dice Bloch, generan utopías. ¿Y qué nos dicen al principio Esperanza? Hay utopías que pueden ser concretas e utopías abstractas, ¿no? Por ejemplo, los fascistas pues tenían su utopía, ¿no? El nacionalsocialismo era portador de utopías. Entonces, digamos que lo que Hickenlhammer va a hacer es actualizar esta cuestión de la utopía a través de Hegel, ¿no? El concepto de ilusión trascendental es de raíz hegeliana, para abordar la cuestión de la inversión en la sociedad moderna. Y cuando dice Hickenlhammer sociedad moderna, está evidentemente pensando no solo en el capitalismo, sino también en las del socialismo realmente existente, ¿no? Entonces, lo que está, digamos, develando Hickenlhammer es él ya va a llamar estructura mítica que va a acompañar, ¿no?, a las sociedades, ¿no? A todo tipo de sociedades. Y entonces lo que dice Hickenlhammer es que la inversión, o lo puedes nombrar de otra manera, el fetichismo, como lo quieras llamar, va a ser efectivamente que se genere una lógica sacrificial, ¿no? Entonces y la modernidad, por eso Hickenlhammer no es fortuito, que va a entender la modernidad como un sistema de la muerte, ¿no? Como un sistema de la muerte. Y ahí tiene una analogía muy importante o una similitud con Benjamin, y qué bueno que lo traes al debate a colación, porque Benjamin en su famoso libro de los pasajes, que es un proyecto inacabado, tú sabes, ¿no?, que él estaba preparando un proyecto, pero se suicida porque estaba huyendo del Tercer Reich aquí en Europa, ¿no? Y no termina el libro de los pasajes, pero en el libro de los pasajes él va a definir la modernidad como la época del infierno, ¿no? Y eso me parece importante porque, y yo coincido contigo, lo que tanto Benjamin como Hickenlhammer nos están diciendo es que el secularismo es una invención moderna, ¿no? Ahora, aquí, bueno, no sé en México cómo está el debate, aquí en Europa está muy de moda las teorías de Talal Asad, este antropólogo, ¿no? Que es interesante, que digamos volvió a traer el tema de la religión, digamos, a los debates a ciencias sociales. Sin embargo, Talal Asad, como Gilad Niyar, por ejemplo, estudian un poco como Edward Said, ¿no? Los procesos que se dan en las excolonias británicas. Entonces ellos parten del siglo XIX. ¿Y qué nos dice? Que seguro, Ulises, tú conoces muy bien, el giro descolonial, que la modernidad quizá habría que ubicarla no en el siglo XIX, sino en el siglo XVI, ¿no? Y ahí están los trabajos de Dussel, del Nelson Maldonado Torres, ¿no?, el mismo Grossfogel, donde plantean que entender la modernidad a partir del siglo XVI no es solamente cambiar nada más cronológicamente, digamos, el desarrollo y despliegue, sino también la epifanía, ¿no?,
del capitalismo, que dice Marx en El Capital, ¿no? La biografía moderna del capital surge en el siglo XVI. Hay que volver a leer ese famoso capítulo 23, 24 del Capital, ¿no? Bueno, entonces, y eso, bueno, ya que metiste a Benjamin y que agradezco, me lleva a la pregunta que plantea Ángel sobre el progreso, ¿no? Que efectivamente, bueno, una de las críticas que se le han hecho a los gobiernos progresistas en América Latina en general es que aunque intentaron e hicieron una redistribución digamos, del ingreso, a través, por ejemplo, en Brasil, que es el caso que yo más o menos ignoro, a través, por ejemplo, de Bolsa Familia, ¿no? Y de otros programas, sacaron algunos sectores de la pobreza. Sin embargo, lo que se les reprocha es que continuaron lo que se conoce como la lógica extractivista, ¿no? Y fíjate, lo más interesante, Ángel, que el proyecto transeccional de este gobierno es el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya. Y esa figura o esa metáfora del tren me sirve para, como gracias a Ulises, traer nuevamente a colación Benjamin, sobre todo dos ideas de Benjamin. Recuerden que en sus tesis sobre el concepto de historia, Benjamin va a decir que lo importante es entender la noción de progreso, pero a partir de la noción de catástrofe, ¿no? Bueno, pues ahí está su famosa tesis, creo que es la cuarta, ¿no? Donde habla del famoso cuadro de Paul Klee, donde está el ángel de la historia, ¿no? Que es empujado y que solamente ve ruinas que están atrás, y dice Benjamin, ese viento que lo está empujando de manera furiosa es el progreso. Entonces, cuando uno ve para atrás, lo que deja el progreso es catástrofe, ¿no? Entonces, esa es una imagen muy importante de Benjamin, entender el progreso como catástrofe. Y la otra es, recuerden, ahí en el apéndice de esas tesis, le intenta corregir la página Marx cuando dice, Marx pensaba, ¿no?, que la historia, el tren de la historia, ¿no?, la locomotora de la historia era la lucha de clases, ¿no?, la revolución. Y dice Benjamin, no, quizá habría que entender a Marx de otra manera. Quizá la revolución es el acto en el que jalamos el freno de emergencia. Y bueno, Mikhailovic tiene un texto muy bonito que se llama Walter Benjamin, Aviso de Incendio, donde plantea, y esto los ecosocialistas lo están tratando, ¿no? Quizá el acto revolucionario es parar ese tren que llamamos progreso, esa locomotora, ¿no?, que puede llamarse Tren Maya en México, ¿no? Y que los zapatistas, desde mucho antes que ganara esta cuarta transformación, ya estaban denunciando esos proyectos extractivistas que, bueno, que están planteando. Entonces, yo leería esos proyectos, sobre todo el Tren Maya, a partir de Benjamin y a partir de los zapatistas, ¿no? Y bueno, y eso nos lleva a la pregunta de la colega Yolo sobre estas empresas, ¿no?, que juegan un poco con lo que se conoce la etiqueta verde, ¿no? Y bueno, los ecosocialistas y los teólogos de la liberación siempre decían que había que cuidarse de que el capitalismo, les digo, con tal de tomar un disfraz verde, iba a crear nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, aquí está muy de moda la cuestión de los mercados veganos, ¿no?, que lejos de poner en cuestión la dinámica de producción y de consumo, digamos, de la sociedad, lo que está generando es nuevos mercados para el capital, ¿no? O sea, el capital tiene esa posibilidad, ¿no? Rosa Luxemburgo lo plantea, ¿no? Capital siempre está intentando crear nuevos territorios y conquistar y colonizar nuevos territorios. Y bueno, el ejemplo de estas empresas que se dicen ecológicamente comprometidas, o incluso la farsa del reciclaje, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en los años 80, seguramente algunos de ustedes se acuerdan, estaba el famoso comercial de gota a gota, el agua se agota, ¿no? De que había que cerrar bien el grifo de la llave. Bueno, a veces en los baños de la universidad no había ni siquiera agua potable, pero bueno, yo creo que ahora ya hay, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? El que se llevó a los lobos WAP no se robó hasta el agua. Pero bueno, pero lo que no se dice es que una empresa minera consume mucho más agua que una comunidad. Es decir, el capitalismo, y ahí volvemos a Benjamin con la cuestión de la religión, del capitalismo como religión, es un sistema culpabilizante, ¿no? Recuerdan, dice Benjamin. Efectivamente, la culpa nos la trasladan al individuo en el acto, al individuo en su acto, ¿no?, personal. Ah, sí, no, y esta nueva idea del antropoceno. No, es que es culpa de todos, ¿no? El desastre económico, desastre ecológico y económico, es culpa de todos. Ah, sí.
digamos, el desgaste de agua de una colonia popular que quizá ni tienen alcantarillado, va a ser el mismo al del Grupo México, que tiene la concesión del 60% del suelo, ¿no? Para los proyectos mineros. Entonces, no, yo creo que la culpa no es igual. O decirle, no sé, a Senegal que el impacto ecológico es culpa de ellos y no voltear a ver Inglaterra, ¿no? No, la responsabilidad, la huella ecológica ahí está, se puede cuantificar, es responsabilidad de los países desarrollados, o digámoslo directamente, de los ricos, ¿no? Un pobre no contamina igual que un rico. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso con esas cuestiones, ¿no? Con la famosa huella ecológica. Y bueno, sí, yo creo que Benjamin está detrás de muchas intuiciones del ecosocialismo. Los mismos ecosocialistas reivindican a Benjamin como un precursor del ecosocialismo. Y del lado de la teología de la liberación, yo creo también que ellos, al apuntar que la teología de la liberación es una teología de la vida, pues también nos están poniendo, digamos, nos están llamando la atención para no caer en estos discursos del capitalismo verde o de la socialdemocracia, ¿no? Que contribuye a estas lógicas extractivistas. Ay, creo que está se fue silenciado su micro. No, la segunda ronda estas cosas, ¿eh? Uno no se acostumbra. Bueno, Valeria de León te felicita, pero además te pregunta, ¿qué perspectivas o críticas crees que pasan desapercibidas o bien son poco profundizadas en el ecosocialismo? Después Ángel comenta o pregunta nuevamente si consideras que el actual gobierno de México tiene una sola característica progresista. Y no sé si alguien tiene levantada la mano o quiere preguntar. Ulises Tamayo también vuelve. Vamos, déjenme ver la fila, pues. Héctor Sotomayor va a hacer pregunta y después, si me permiten, una ronda de 4 de Ulises. Héctor. ¿Yo primero? Sí. Gracias. Bueno, antes que nada, saludar al amigo Luis Martínez. Espero que te encuentres bien, Luis, y que estés resistiendo a la cuarta ola, como nos recomiendas, guardándote bien, ¿no? Bueno, y lo otro, bueno, agradecerte que has aceptado participar en el comité tutorial para la tesis de Luis Martínez, de la MEDESI, que justamente se plantea una revisión de los límites que hay en las versiones dominantes clásicas del desarrollo sobre el asunto del cambio climático, ¿no? Y lo limitado que puede ser estas opciones que hacías referencia, ya sean socialdemócratas, el capitalismo verde y estas cosas, ¿no? Y él efectivamente se coloca en una reivindicación, no tanto de la teología de la liberación, sino básicamente de la otra perspectiva, que como bien señalabas, tienen un punto en coincidencia, aunque, por supuesto, las formas de arribo y construcción de esa utopía, ¿no? Son totalmente diferentes, ¿no? Entonces él reivindica la idea del ecosocialismo como la posibilidad de un nuevo proyecto civilizatorio que sería el único que podría salvar, digamos, la civilización y la vida toda, como bien lo has dicho. Pero hay una cosa que externaste en tu exposición que me parece maravillosa y que a mí también me encanta, tú lo sabes, ¿no? Recuperar a Bloch y la idea del principio esperanza en esta utopía, ¿no? No solo como faro de acción de grupos humanos diversos, sino desde la perspectiva socialista como el todavía no ha llegado, ¿no? A pesar de la existencia en esos años de lo que se conoce como el socialismo realmente existente. Entonces, esa reivindicación que tú haces del principio de esperanza me parece fundamental, y como lo hace el propio Lowy, el camarada Lowy, ¿no? Que lo vincula perfectamente, digamos, al horizonte de lucha que tenemos hacia el futuro. Tiene un sentido, ¿no? No compramos el discurso de que el socialismo mostró su fracaso, porque, bueno, al margen del debate que podríamos tener sobre si eso que existió realmente fue socialismo, ¿no? Pero la idea es que
el principio esperanza y el planteamiento hoy mucho más integral del ecosocialismo, que se ha ido enriqueciendo con los debates recientes, solo, y esta es la segunda cosa que quiero preguntarte, ¿no? Si no es que también al ecosocialismo lo debemos de ver básicamente como un programa político radical, ¿no? No solamente demandas transicionales que pueden ser muy importantes como estas que tú señalabas, la del transporte público social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Si no entendemos al ecosocialismo como una propuesta radical y revolucionaria, transformadora en todo el sentido del proceso civilizatorio, también nos tenemos que aproximar a él así, ¿no? Otra vez recuperando la idea de religión, ¿no? Sí, con eso, ¿no? Con nuestro faro, nuestro guía de acción política, ¿no? Entonces, yo solo quería preguntarte, ¿cómo ves esto? El ecosocialismo, más allá de un interesantísimo debate intelectual, teórico que hay en torno a él, básicamente hay que reivindicarlo como un programa de transformación revolucionaria, si no, la verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Y las desilusiones a propósito de todo el movimiento juvenil que se hizo por la COP, ¿no? Van a crecer, ¿no? Y eso es muy peligroso porque la desilusión y el perder el principio esperanza es lo que el fascismo está esperando, ¿no? Hoy el neofascismo. Bueno, solo te preguntaría esas cosas y nuevamente te agradezco y te mando un abrazo, Luis. Ok, Luis, pues si quieres, nos decía Ulises que él había dejado la mano levantada, entonces si gusta darnos respuesta. Bueno, empezaré igual por la pregunta que planteó Héctor, la observación que me parece pertinente. Igual va de regreso un abrazo a mi camarada Héctor. Sí, no, yo creo que el ecosocialismo, como bien dices, es un programa político, claro, revolucionario, radical, e incluso también se plantea como Luis Huidobro creo lo intenta plantear, como un proyecto civilizatorio, ¿no? Es decir, lo que intentamos a través de este, o lo que se intenta a través de este programa político es volver a poner en el centro los valores de uso, ¿no? Es precisamente destruir la formación social hegemónica que reduce y ha reducido al ser humano y a la naturaleza o a lo no humano a simples instrumentos de producción, ¿no? Bueno, entonces, no, yo coincido contigo, coincido también en lo que dices, que es muy importante, que es la cuestión de la resignación, ¿no? Que los fascismos, evidentemente, bueno, se nutren, ¿no? Y ahí yo creo que otro de los elementos importantes que, bueno, no me dio tiempo de desarrollar y tiene que ver con el programa político que se plantea el ecosocialismo, es la cuestión de la democracia, de la democracia, como lo entendía Rosa Luxemburgo, ¿no? Y bueno, y todos estos socialistas heterodoxos. Porque mira, algunos científicos o intelectuales, por ejemplo, y qué bueno que planteas a Bloch, más o menos en los años 80 hubo un filósofo alemán que se llama Hans Jonas, que plantea al principio precaución, ¿no? Y que está muy en boga. Si uno lee, por ejemplo, los informes, digamos, de los lobbies, ¿no? De la ONU, y entonces siempre ponen a Hans Jonas y su principio de precaución como si fuera el apóstol, ¿no? De su teoría. Cuando Jonas, por un lado, critica a Bloch, ese libro es un antiprincipio de esperanza y va contra Bloch, lo llama l'enfant terrible, el niño terrible, ¿no? Del socialismo, ¿no? Por un lado. Pero además, Jonas, digamos que se pasa por el arco del triunfo, la democracia, él plantea una especie de dictadura, ¿no? De los científicos, casi dice Jonas, Hans Jonas, esto lo tienen que definir los científicos. No, momento. Lo que plantean los ecosocialistas es, efectivamente, estos debates del antropoceno científicamente pueden ser correctos, ¿no? Que el ser humano ha colaborado en el desastre ecológico. El problema es que su diagnóstico científico políticamente puede ser peligroso. Al contrario, hay que poner en cuestión las formas políticas, quiénes son, ¿no? Las transnacionales, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que Hans Jonas y una parte de estos discursos ecológicos pueden llevar a un ecofascismo, ¿no? Precisamente, y el ecosocialismo como programa político vuelve a reivindicar la democracia,
desde abajo, ¿no? Los consejos, pero también la cuestión de la planificación, que creo que también es central, ¿no? O sea, cómo se planifica la cuestión de la producción, el consumo, ¿no? Yo puse el ejemplo del transporte público como una demanda, ¿no? Evidentemente hay otras, hay muchas, por ejemplo, la cuestión de la vivienda social, ¿no? Una vivienda más ecológica y que todos tengan derecho, pues ahora con el frío se siente, ¿no? El acceso a la salud, que ahora con la pandemia o la crisis, ¿cómo se dice?, del COVID le estamos viviendo, ¿no? Los pobres y los racializados son los que están poniendo los cuerpos, ¿no? Quienes tienen buena vacuna, quienes no, ¿no? Quienes que ya tienen vacuna. Entonces yo creo que sí, efectivamente, como tú dices, es un programa político, pero que tiene como horizonte el principio de esperanza, la reivindicación de otro sistema civilizatorio, ¿no? Donde se recupera la solidaridad, la democracia y todas estas cuestiones, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta sobre el gobierno. Bueno, yo no quiero hacer un diagnóstico, pues no estoy allá, ¿no? Pero yo nada más puedo decir que yo desde el 2006 me adscribo a la sexta declaración. Yo creo que todo tiene que ser de abajo y a la izquierda, ¿no? Yo creo que la política o estos políticos tradicionales, pues sí, hay que entrarle ahí al debate, pero pues me parece más importante que se hace abajo, ¿no? Y a la izquierda, ¿no? Yo voy más por ahí porque se plantea desde los sociales, ¿no? Bueno, la pregunta de la colega Valeria, sobre qué se ha dejado o el ecosocialismo que ha dejado un poco de lado, yo pienso que dos temáticas importantes, porque sí, el ecosocialismo ya está debatiendo con el ecofeminismo, ahí está los textos de Yayo Herrero, de Alicia Puleo, ¿no? O sea, sí hay un diálogo con el ecofeminismo, pero yo pienso que los ecosocialistas, posiblemente por un cierto eurocentrismo que permea a muchos intelectuales, no ha discutido con lo descolonial, con las propuestas descoloniales, e incluso, para no ser latinoamericano-centrista, con lo postcolonial. Yo creo que, por ejemplo, con Chakrabarty, ¿no?, que ha trabajado mucho desde lo postcolonial, la acción de la ecología, se ha dejado esos debates que creo que hay que también entrarle, porque, bueno, finalmente los estudios subalternos, ¿no? Tenemos el antecedente de los estudios subalternos que dialogaron con estas propuestas que venían de la India, ¿no? Y otra temática que también creo que, sobre todo, el ecosocialismo europeo no ha trabajado, tiene miedo un poco por el jacobinismo, es la cuestión de la espiritualidad. Diferente a lo que trabajan los ecosocialistas en América Latina. Estoy pensando en el trabajo de Renan Vega Cantor. Renan Vega Cantor, un excelente intelectual que trabaja muy bien, pues es colombiano, conoce evidentemente la teología de la liberación y digamos que no rehúye a tocar la cuestión de la espiritualidad. Y ojo, estoy diciendo espiritualidad, no estoy diciendo religión, ¿no? Entonces creo que ese tipo de debates habría creo que el ecosocialismo poco a poco le va entrando. El autor que efectivamente más ha trabajado, y no es fortuito, que el subtítulo de este libro sea, se los pongo nuevamente, cómprenlo, se consigue en México, vean el título, Cristianismo de Liberación, perspectivas marxistas, ¿no? Dice abajo, y ecosocialistas, donde hay 2 capítulos dedicados a la teología de la liberación, ¿no? O a la religión. Entonces, bueno, yo le contestaría a la primera colega, Valeria, esa. Si hubiera alguna otra pregunta, comentario. Sí, Joe quiere comentar algo y no sé si también Javier Hernández, que había levantado la mano y después la bajó, no sé si también quisiera, y ya no sé si Ulises quiere preguntar algo o sigue levantada. Si fuera, bueno, Ulises. Sí va. Entonces empezamos con Joe. Sí, muchas gracias. Mi duda es respecto a la concepción de sujeto moral y cómo se modifica del sujeto cartesiano al quitar la modernidad como eje central. Y bueno, me gustaría saber si eso modifica de cierto modo, o sea, la concepción de una nueva moralidad. ¿Cómo lo modifica a idolatría, por ejemplo? Ya no estamos hablando de la misma idolatría. Y por ejemplo, ¿cómo se relaciona con lo que menciona Duque de un decir diferente? O sea, el individuo ya no se va a ver reflejado como una propiedad o ver a los otros como propiedad, ¿no? Sino es una nueva concepción. Y bueno, otra pregunta es respecto a la teología política.
¿cómo se relaciona con, bueno, entiendo es parte de la teología de la liberación, pero ¿cuál es la opinión, por ejemplo, a partir del ecosocialismo? Solamente eso, gracias. Gracias, Dios. No sé si entonces Javier Hernández, y si no fuera Javier, pues pasamos con la pregunta de Ulises. Javier, sí está. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, ¿no? De repente como que yo no quería entrarle a esta cuestión de los comentarios porque estoy viendo que es pura gente con estudios. Yo soy de un pueblo indígena y no tengo más que secundaria, ¿no? Pero tengo una necesidad muy grande de empaparme de muchas cosas. En mi pueblo estamos resistiendo precisamente en contra de una empresa minera, ¿no? De repente nos encontramos con situaciones muy fuertes, lo que mencionaban hace rato, no recuerdo bien si fue el señor Ángel o alguien, precisamente, ¿no? De lo que anunció hace unos días el gobierno, como que quiere agilizar de alguna manera la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, ¿no? De una empresa, llámese Alamos Gold, que es la que está intentándolo en mi pueblo, o llámese como sea, ¿no? Entonces, de repente nos sentimos de alguna manera, pues un poco abandonados, ¿no? En ese sentido, porque realmente, pues todos los instrumentos legales para nosotros como pueblo son entreguistas, desde la Ley Nacional de Aguas, la ley minera y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que hemos tenido que de alguna manera acercarnos a leer, porque pues realmente estamos convencidos que la información es el arma a la que le temen las mineras. Por eso cooptan líderes, por eso cooptan líderes políticos, autoridades, ayuntamientos, gobernadores. Pero también hay otra cosa que yo quería comentar, sin el afán de ofender de verdad, pero sí hay una situación que quería comentar, ¿no? Cuando sucede esto, que de alguna manera también se le llama, ¿no? El extractivismo académico, el colonialismo en la investigación o apropiación cultural, ¿no? Comento esto porque de alguna manera a nosotros nos sucedió. A nosotros nos sucedió que se acercaron académicos, proporcionamos de alguna manera la vida de la comunidad y no hubo esa parte de allá para acá cuando se nos niega la información de un pozo exploratorio que esta empresa ya perforó y se nos negó la información, simple y sencillamente argumentando no directamente a nosotros, sino a través de terceros, que porque era información delicada, pero nosotros también proporcionamos información muy delicada de nuestra comunidad y de la academia, por así decirlo, de los académicos de allá para acá, no hubo lo mismo. Entonces, no sé qué podría comentar el doctor Luis en cuestión a eso, ¿no? Porque también esas son situaciones que de alguna manera lastiman a los pueblos. Lastiman a los pueblos y también cuando no se respeta la cosmovisión, ¿no? De las creencias, de lo que uno cree como individuo, como persona, como indígena, en ese sentido. Entonces realmente es algo que de repente decimos contra quién luchamos, ¿no? Contra el sistema ecocida, lo decía el doctor, contra la minera, contra el Banco Mundial que promueve estos proyectos de muerte en América Latina, no solo en México, o luchamos contra la academia, ¿no? O sea, de repente vemos como el protagonismo, cuando realmente nosotros lo único que queremos es, de alguna manera, ayuda y sí apoyo científico, porque estamos convencidos que esta lucha tiene que tener un sustento científico de biólogos, de antropólogos, porque están concesionados vestigios arqueológicos. Hace algunos años, en el 2016, la empresa hizo una modificación a donde soltó una zona arqueológica que es Xochicalco, no sé si la conozcan, está en Morelos. La zona arqueológica de Xochicalco, el subsuelo estaba concesionado, lo soltó porque en el 2013 ese fue un factor para que no le dieran el permiso de explotación. Pero es lamentable que siguen concesionados el subsuelo de 2 pueblos indígenas.
que es mi pueblo, Tetlama, San Agustín Tetlama, San Sebastián Cuentepec, y en 10 kilómetros a la redonda aproximadamente hay 200,000 habitantes que resultarían afectados en muchos sentidos, ¿no? En agua, en territorio, sería un éxodo masivo, la verdad, tener que salir de aquí, como en Carrizalillo ha sucedido, que la gente ha abandonado su pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros como que buscamos cierta ayuda, ¿no? A la cuestión de investigación, pero una investigación sana, realmente solidaria. Eso es todo, como que sí me cohíbo un poco ante ustedes, la verdad, pero bueno, yo agradezco mucho, escuché, fui aquí a la medida de mis posibilidades, fui haciendo mis apuntes y pues muchas gracias, de verdad. Uy, al contrario, muchas gracias, don Javier, por el comentario y damos espacio también para Ulises. Nada más para aprovechando que está Luis acá, él había acotado también a lo largo de su exposición un punto que me parece central, que es también central de hecho para las reflexiones que estamos haciendo, y que es esta cuestión de esa crítica que hay una especie de crítica hacia el antropocentrismo, ¿no? Pero que me parece que en cierto sentido y en ciertos momentos esa crítica desemboca en un ecologismo reaccionario, ¿no? Entonces, yo he afirmado, ¿no? Alguna vez en las discusiones en el doctorado afirmábamos, ¿no? Que era central esa relación entre el ser humano y la naturaleza, y que la naturaleza era para el hombre en tanto su propia fuente de existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tal vez el que el ser humano estuviera en el centro no era tan criticable como lo estaban haciendo, ¿no? Algunos compañeros, ¿no? Que trataban incluso de negar al ser humano y preocuparse más por la naturaleza fuera de esa relación, ¿no? De convivencia, ¿no? Entonces, nada más quería ver cómo él lo pensaba, ¿no? Y sobre todo porque hay una frase por ahí muy bonita en Marx, ¿no? Del ser humano como ser supremo para el otro ser humano, ¿no? Entonces, nada más eso. Ok, pues si gustas, Luis. Bueno, primero decirle a Javier que no, al contrario, los intimidados somos nosotros, que deberíamos de estar nosotros, porque ustedes están en las luchas reales, en las luchas concretas. Esto es verborrea, ¿no? Y eso me lleva a algo importante que me hiciste reflexionar mientras mencionabas. Mira, hay un teórico inglés muy interesante, difícil de entender, no sé, pues luego escriben raro, ¿no? ¿Quién sabe para qué? Pero bueno, que se llama Terry Eagleton, porque él trabaja mucho en la acción de literatura y eso. Pero Terry Eagleton decía algo muy interesante, que es, él diferenciaba entre el académico y el intelectual. ¿Y cuál era la diferencia? Dice Terry Eagleton, y me hace, creo que pensar un poco lo que mencionas, Javier, con esa cuestión del extractivismo, ¿no? Dice, el académico es, si podemos decirlo, un funcionario más. Es alguien que, bueno, encontró chamba, ¿no? En la universidad o, no sé, en alguna institución, ¿no? Simplemente como una forma de vida, ¿no? Como no sé, como el policía, ¿no? O el carpintero, ¿no? Entonces dice, es académico, solamente está interesado, ¿no? En una cuestión individualista, ¿no? De escalar, ¿no? Ahí ustedes en México creo que todavía tienen lo que se llaman el SNI, los puntitos, y casi todos piden hasta constancia de cuántas veces fueron al migitorio, ¿no? O sea, se pide constancia de todo, ¿no? Porque efectivamente tiene impacto en la cuestión ¿cómo se llama? Del salario, ¿no? Pero realmente esos económicos, estos académicos no publican realmente lo que decíamos en un principio, off record con Isabel, por tener un impacto social, digamos, un impacto, una articulación, ¿no? Sino nada más, digamos, para tener un currículum, y publican, no sé, para que nada más se lean entre ellos, ¿no? O sea, no hay realmente una articulación, eso es un académico, dice básicamente Eagleton, ¿no? Entonces es la mayoría los que hacen este extractivismo que tú mencionas. Pero del otro lado, dice Eagleton, un poco inspirado en Gramsci, la idea del intelectual orgánico, está el intelectual. El intelectual en general siempre es crítico, ¿no? El intelectual, un poco como decía Héctor con la cuestión de la utopía. ¿Qué es el utopista? El utopista es aquella persona que no está de acuerdo con lo realmente existente, ¿no? El crítico, la crítica surge de ahí, de decir esto que tenemos, digamos, que nos plantean como real, es falso.
está invertido, diría Marx, ¿no? Hay una inversión. Estamos en un sistema de falsedad. Entonces el crítico lo que pone en cuestión es la lógica que vemos, ¿no? Entonces tienes que cuestionar, y la única manera para cuestionar, y ahí están las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Que decía Marx, al maestro hay que educarlo, ¿no? El educador, educamos al educador. ¿Qué dice Marx? Y ahí hay toda una teoría del conocimiento en las tesis de Feuerbach. La verdad no radica en los escritores, en las publicaciones, sino lo que radica en la praxis, ¿no? Dice Marx, ¿no? Entonces, realmente, digamos, el criterio de validez o de verdad se encuentra en la praxis social, ¿no? En conjunto, luchando en conjunto. Entonces, yo creo que actualmente tenemos un exceso de académicos y una falta de intelectuales. Creo que, y la misma, desgraciadamente, la misma educación, y eso lo denunció, repito, Iván Illich, no estamos descubriendo la pólvora, Paulo Freire, ¿no? Denunciaban que este sistema educativo en Occidente en general, para lo único que ha servido es para consolidar la estratificación social y la desigualdad social y la dominación, ¿no? En resumen. Claro, tuvo que venir Pierre Bourdieu, un francés, para que le hiciéramos caso, ¿no? Pero bueno, pero esta cuestión de la función ideológica de la escuela, de la universidad, para mantener las clases sociales, creo que sigue siendo válida, y ahí es donde el intelectual realmente tiene que articularse con las luchas colectivas, ¿no? Decía Benjamin que el sujeto de conocimiento era el proletariado en lucha. Bueno, entonces yo iría por ahí, sí, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Javier? Es difícil, no caer en las redes de estas formas extractivistas, porque al mismo tiempo, así como se generan mercados veganos, ¿no? Con esta idea del capitalismo verde, también se crean mercados académicos. Aquí en Europa está muy de moda ahorita lo de colonial, lo descolonial, no sé allá cómo esté. Acá se organizan escuelas de verano, se cobra una buena plata, ¿no? Son cursos que cuestan muy caros, ¿no? Pero bueno, esto que curse con los descoloniales también surgió con los feminismos. Hay una feminista muy buena, una feminista turca, que se llama Silma Bilge, que habla de una especie de blanqueamiento de la interseccionalidad. Y Silma Bilge, una feminista de origen turco, que tuvo que exiliarse en Canadá, dice que también, que en la academia, en algún momento, uno ponía en los artículos que enviaban determinadas palabras claves, ¿no? Keywords. Si tus palabras claves ponías interseccionalidad, ¿no? Feminismo, también ya se había creado un nuevo mercado académico. Entonces, digamos que está en la misma lógica, porque al final la academia no está afuera de las relaciones de clase, ¿no? O sea, al final la educación, la universidad están ancladas en relaciones antagónicas. No se escapa, ¿no? Y bueno, ahí llegamos, bueno, esto va a ser un poco largo, lo de Descartes que preguntaba la colega yo sobre la cuestión del sujeto moral. Bueno, hay un debate y ahí los críticos al antropocentrismo se han metido mucho con Descartes como autor como pensador moderno. El mismo Dussel, ¿no? Tiene textos muy fuertes contra Descartes diciendo, pero Dussel lo lee desde otra perspectiva, diciendo que Descartes finalmente es hijo de la influencia, ¿no? Del descubrimiento, porque Descartes se va a educar en la Flèche, ¿no? Con los jesuitas que habían estado en América Latina. Pero digamos, desde los teóricos del antropocentrismo se va a criticar a Descartes porque hace esta separación, ¿no? Entre, digamos, la res extensa, ¿no? Y el cogito, ¿no? Si ustedes quieren, la subjetividad aislada se separa, ¿no? Digamos, a los otros seres humanos, y lo que se crea, bueno, es un sujeto, digamos, aislado, pero ya estamos, si tú quieres, ante lo que será una conciencia burguesa, ¿no? Una conciencia burguesa que se abstrae de la relación social. Dussel hace una diferencia entre moralidad y ética. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso de sujeto moral, sujeto ético. En su Ética para la Liberación, publicado en Trota, me parece, Dussel dice que hay diferentes tipos de moralidad, y la moralidad, bueno, voy a caricaturizar un poco para no extenderme, dice que básicamente la moral está ligada a las formas hegemónicas que legitiman ciertas formas de dominación patriarcales, capitalistas, racistas, como quieras. Y dice Dussel, lo que se contrapone a esas morales, esas formas
de moralidad es el principio ético, ¿no? La ética. Y ahí Dussel lo va a rastrear desde, él se va hasta Osiris, ¿no? Hasta Egipto, ¿no? Con esta idea de la conciencia. ¿Qué has hecho por tu prójimo, ¿no? Está, bueno, la famosa parábola para muchos de ustedes, ¿no? Que estudiaron en escuelas católicas como Huidobro, saben que la parábola del samaritano, ¿no? Es fundamental en la cultura occidental, ¿no? El samaritano, es decir, saben la parábola, ¿no? Que venía un tipo que lo encuentran en la carretera, golpeado, lo habían asaltado, y el samaritano se acerca a él. Primero pasa, ¿no? Un rabino, se sigue derecho, luego pasa, creo que un rico, ¿no? Y entonces dice Dussel, lo explican los teólogos de la liberación, que el samaritano va, se encuentra con él, lo ayuda, hay una apertura al otro, al extraño, ¿no? Entonces esa cuestión de la apertura, y ahí entra Levinas y toda esta cuestión de la exterioridad, es importante, ¿no? En un principio ético. Entonces, lo que digamos, Dussel, y ahí creo que Ulises Tamayo conoce muy bien, ponen como principio ético esta cuestión, ¿no? Del otro, de la exterioridad, ¿no? ¿Y cuál es la exterioridad? La corporalidad sufriente. Y ahí entramos en cuestiones ya de corporalidad. De hecho, de Marx se ha rescatado mucha esa visión semita, ¿no? Es decir, él cuando habla de trabajo vivo, está hablando del obrero que sufre. O sea, Marx cuando está hablando que ustedes leen el Capital, cuando habla de que el hombre se hace un apéndice de la máquina, pues está hablando de un hombre de carne y hueso, ¿no? De una corporalidad sufriente. Entonces yo creo que sí, que hay una ética de la liberación que se contrapone a estas formas de moralidad hegemónica, ¿no? Que legitiman dominación u opresión. Ok, bueno, pues vamos con Elías Ramos. Elías le hace una consulta a Luis y le pregunta si conoce algún grupo o grupos que permitan la popularización de esta perspectiva del ecosocialismo. Nos dice, pensando más en entornos urbanos, todavía plantea un poquito más. Elías nos dice que pensando más en entornos urbanos, donde los individuos de alguna manera se encuentran más atomizados y con los que de alguna manera se tendría que llevar a cabo un proceso de formación-acción. Bueno, yo creo que todavía deben de quedar algunos grupos que formaron mucho tiempo parte del Frente Zapatista, ¿no? Estos movimientos, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Que están en torno ¿cómo se llama? Al Consejo Nacional Indigenista, ¿no? Del que forma parte el ZLN, ¿no? Estos movimientos que forman parte, algunos pueden encontrar ahí una dimensión ecosocialista, por ejemplo, bueno, no sé, yo creo que no se puede aquí, bueno, pues no sé, yo ni trabajo en la UAP, pero bueno, hay algunos partidos políticos como el PRT, por ejemplo, que tienen núcleos de reflexión sobre el ecosocialismo, ¿no? Yo aquí les pongo un folleto que publicó el PRT. Seguramente el doctor Héctor Sotomayor les podrá pasar unas fotocopias, donde tienen una reflexión muy interesante sobre el ecosocialismo, ¿no? Hay una red, ustedes pueden buscar incluso en internet, hay una red internacional que se llama la Red Ecosocialista Internacional, donde van a encontrar colectivos, pero también intelectuales o personas o grupos, asociaciones que forman parte de este programa político. En Brasil, por ejemplo, el Movimiento de los Sin Tierra, una parte del MST forma parte de la red ecosocialista, ¿no? En Perú, por ejemplo, está el caso del camarada Hugo Blanco, ¿no? Que tiene su periódico. En México, les digo, el PRT tiene grupos de reflexión sobre el ecosocialismo, entonces claro, hay muchos colectivos. Ok, Ángel solamente comenta o agrega que en la UAP hay un grupo de estudiantes que se manifiestan y difunden esta postura, y este grupo es llamado Unión por la Organización Estudiantil UPOE. Bueno, si hubiera alguien más que deseara levantar la mano para preguntar, para comentar, porque si alguien lo está pensando todavía, también Luis Arriaga nos plantea si pudieras compartirnos tu correo electrónico para poder intercambiar o revisar esa literatura o preguntarnos sobre esta literatura que has señalado a lo largo de toda la presentación, porque nos mencionan que en algún momento no se veía muy bien o no se escuchó muy bien, entonces si pudieras compartirnos, bueno, ahí tenemos el correo. Se dan cuenta, esta sesión está grabada, por lo tanto, entiendo, Citlali,
que pudiera ser que si alguien la solicita, pues pudiera acceder a ella. Creo que sería muy, muy importante tenerla porque hay una bibliografía vasta que se puede consultar y que se ha señalado a lo largo de la presentación. Si no hay alguien más que quisiera preguntar, comentar, algo más al respecto, aún todavía nos quedan unos minutitos. Y bueno, ya Luis ha sido ardua la tarea de hoy, el trabajo de hoy, al parecer. Bueno, Ulises, ¿qué faltó? Que faltó sí, su respuesta. perdón, estaba el antropocentrismo, claro, perdón, sí, se ve. Es que me gusta pensar a pensar en el Tren Maya. No, mira, en los años 70 también, precisamente, volvemos a los 70, que es clave, ¿no? Porque estamos ante una mudanza, yo diría, antropológica con el neoliberalismo. Creo que y hay que estudiarla realmente, no solo el neoliberalismo como un sistema socioeconómico, es decir, como una nueva modalidad que deja el keynesianismo, sino yo creo que hay que verla, el neoliberalismo, como una mudanza antropológica, e incluso autores como John Monson plantean, siguiendo a Kickenlammer, como una mudanza mítica. Pero bueno, no vamos a hablar de teología hoy, ¿no? Bueno, entonces en esos años hubo una corriente muy importante en el mundo anglófono, que seguramente ustedes han escuchado, que se conoce como la Deep Ecology, la ecología profunda. En esos años hubo un señor que se llamaba Lynn White, creo, un historiador de la ciencia de las ideas, que planteó en los 70s que realmente el culpable del desastre ecológico era la religión, las religiones monoteístas, pero sobre todo el cristianismo. Eso lo planteó Lynn White, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía es que a partir de la lectura del Génesis, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Adán, ¿no? Y esta cuestión del jardín, ¿no? Adámico, ¿no? Que entonces, toda la cuestión de la naturaleza pusieron al ser humano desde el Génesis como el amo y señor, y que entonces desde ahí el cristianismo era el culpable, ¿no? Y claro, los otros monoteísmos. Fue un debate muy interesante, muy importante, por lo menos en la teología, ¿no? Donde, bueno, ahí se encontró, o sea, estos debates, les digo, ya son viejos, a veces parecen novedad, parece que lo que está planteando, no sé, ¿cómo se llama este autor que está ahorita muy de moda y mucho traducido? Bueno, luego les digo, no importa. ¿Es nuevo? No, bueno, entonces lo que decían los teólogos en aquel momento, Mullman incluso, Boff, era, a ver, si el cristianismo fue el culpable, ¿no? De la catástrofe ecológica, ¿por qué, digamos, pues el cristianismo, digamos, como religión de imperio del Estado desde el siglo III, ¿no? ¿Por qué las condiciones de ecológicas no se han deteriorado como se deterioraron desde el siglo XIX? Entonces, es igual lo que se le plantea a muchos de los que trabajan la cuestión del antropoceno, porque también los del antropoceno tienen problemas para definir cuándo surge. Unos plantean que en el siglo XIX, otros que en el siglo XVI, otros se van hasta la invención de la agricultura, ¿no? Entonces, incluso dentro de los mismos del antropoceno no hay, como no han llegado a algún punto en común cuando inicia. Entonces, básicamente, lo que se pone en cuestión es que al decir que es el ser humano en general, ¿no? Se borran los procesos sociales, la cuestión histórica, que en tanto desde el materialismo histórico, pues evidentemente no podemos, pues no nos adscribimos a la historia hegeliana, ¿no? No sabemos que la historia no es la historia del espíritu, sino una historia, ¿no? Atravesada por luchas, por conflictos sociales, históricos. Entonces, y que esta formación social, por tanto, se puede trascender, ¿no? El capitalismo no es un sistema eterno, lo podemos evidentemente destruir y plantear otras formas, pueden ser más opresoras o menos opresoras o liberadoras, ¿no? Entonces, pero el Deep Ecology o la ecología profunda tampoco fue un movimiento homogéneo, ¿no? Uno de sus pioneros, que era este autor noruego, Arne Naes, él, por ejemplo, reivindicaba valores socialistas. Lo que pasa es que ya los discípulos ya, digamos, abjuraron del socialismo, estamos en los 70s, en los 80s, ¿no? Quizá era la moda abjurar, ¿no? Y
Y bueno, ya entraron a cuestiones de estas de espiritualistas, ¿no? Que bueno, incluso en el ecofeminismo igual, cuando algunas ecofeministas se posicionan en relación a la espiritualidad, tampoco es una posición homogénea, ¿no? Hay desacuerdos muy interesantes. Por ejemplo, las ecofeministas europeas tienen mucho problema a aceptar la cuestión, por ejemplo, de la maternidad, la idea de maternidad que reivindican los ecofeminismos del sur. Estoy pensando en Colombia, por ejemplo, en esta, que ahora está intentando ser candidata a la presidencia, Francia Márquez, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando ha venido a Europa, ha tenido una muy importante con las ecofeministas aquí europeas, ¿no? Pues ella es negra, ¿no? De origen afrocolombiano, ¿no? Y donde ella plantea la maternidad, pero no desde el punto de vista individualista, como es aquí en Europa, sino de qué es la maternidad en las comunidades colombianas, donde no llega el Estado, ¿no? Donde la misma comunidad tiene que hacerse cargo, ¿no? de la reproducción social. Ahí la maternidad no es vista como individual, sino como colectiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una familia, por ejemplo, el padre de cabeza, por decirlo así, no es que se fue, no sé qué se fue de la casa, ¿no? Sino que fue un sindicalista que fue asesinado por los paramilitares o por el mismo ejército con los famosos falsos positivos. La comunidad se hace cargo de los hijos que dejan, ¿no? O de las mujeres igual, que también son defensoras de derechos humanos, que son asesinadas, desaparecidas. ¿Qué pasa? Entonces, ahí la maternidad se comprende desde otros marcos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cuestión de la divecología o la ecología profunda puede tener diferentes declinaciones, ¿no? En diferentes discursos. Yo ahorita mencioné el ecofeminismo, pero también se puede plantear en el ecosocialismo, ¿no? Yo creo que algunas críticas de la divecología, por ejemplo, es cierto que la ecología profunda volvió a rehabilitar la cuestión de la espiritualidad, una cuestión que digamos el positivismo, ustedes quieren llamar la ciencia más recalcitrante, había dejado de lado, ¿no? Entonces esas cuestiones sí, yo creo que sí apuntó bien la ecología profunda, pero en otras me parece que como los posmodernos tiraron al bebé con todo y agua. Ok, pues va, una última pregunta. Igual Ángel está embelesado con el trabajo que nos presenta Luis Martínez y nos dice, se ha profundizado sobre la ecología, el sujeto y se ha empezado a mencionar la necesidad de acción y de organización. ¿Qué hay de la propiedad y de los medios de producción en manos de los trabajadores? ¿Y cómo hacer que el explotado y desposeído decida sobre la propiedad, la producción y el consumo? Esas son las preguntas que lanza Ángel Loesa. Ángel, es una pregunta muy, muy, muy buena, muy pertinente. Mira, apenas hace un par de meses, un egresado de su posgrado, precisamente, se llama René Rojas, seguramente ustedes han oído de hablar de él, si no, el doctor Héctor podrá darle sus datos, acaba de defender una tesis hace, de un par de meses, en el doctorado en sociología en el Instituto Alfonso Vélez Pliego, donde plantea la cuestión del uso, no tanto de la propiedad, sino del uso. Y me parece un debate importante, porque, por ejemplo, ya Hickenlhammer, y lo habríamos tocado con Ulises Tamayo, cuando Hickenlhammer aborda la cuestión del proceso de industrialización en la URSS, en la Unión Soviética, Hickenlhammer se da cuenta que esa ilusión trascendental, ¿no? Que es un elemento importante en el productivismo o en la modernización, ¿no? Se da cuenta que no es nada más la socialización de los medios de producción. Evidentemente es una demanda que tenemos que seguir subrayando, pero no se agota ahí. No es solamente que se tengan los medios de producción, sino el uso que se le hace a esos medios de producción. Y creo que René Rojas, pueden seguramente ver su tesis de doctorado, seguramente está en la biblioteca hoy, o contáctenlo, y les digo, además, es un egresado del CEDES, ¿no? Creo que pone en el debate esa cuestión que se ha dejado de lado. Mucho tiempo se planteó la cuestión de lo público y lo privado, ¿no? Y con estos debates, ¿no? De los bienes comunes, por ejemplo, se intenta superar esa dicotomía entre privado y público, ¿no? Y yo creo que se pone el dedo en la llaga sobre la cuestión del uso. Por ejemplo, ya en el momento de los sin tierra, en el caso en Brasil, no es nada más la cuestión de la ocupación de la tierra, sino qué uso
el uso que sea y su impacto, por ejemplo, en el derecho o en otras formas de socialización. Entonces yo iría por ahí, ver qué se está discutiendo en estos discursos de los bienes comunes o de los comunes, ¿no? En general, los comunes, ¿no? Y bueno, yo le recomendaría ese trabajo de René Rojas. Yo creo que él sería alguien que les podría dar más luz en esta pregunta específica que tú estás mencionando. Yo simplemente diría que creo que hay que revisar los debates de los comunes que están planteando gente como Silvia Federici, por ejemplo, que seguramente yo sé que ustedes la están leyendo, ¿no? Pero también Vandana Shiva, ¿no? Y bueno, los diferentes ecofeminismos de América Latina, ¿no? La cuestión de los comunes. Creo que es un debate importante también. Bueno, pues si no hay más preguntas, tenemos el correo de Luis Martínez para poder comunicarnos si hay alguna cuestión que desearan plantear. Yo le agradezco muchísimo a Citlali, que bueno, esto es un esfuerzo, muchas de estas conferencias han sido un esfuerzo directo que nace de la inquietud de estudiantes y particularmente de Citlali. Entonces, agradezco mucho esta iniciativa de todos y de ella. Y por supuesto, pues agradecemos mayormente el que Luis haya participado en esta ocasión. Creo que ha sido un ejercicio muy rico para todos. Hemos sido afortunados de que entre todos los que estamos escuchando, pues también venga gente como don Javier, que nos plantea cuestiones más aterrizadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo agradezco a todos también los participantes por esta charla, ¿no? Tan nutrida. Creo que se aprende de todo este proceso. Muchas gracias, Luis. Ya abriste la puerta, ¿no? De lo que platicábamos, ya estás en los comités. Esperemos que pues la participación de Luis también sea más nutrida en los posgrados, en los 2 doctorados y en la maestría que tiene el CEDES, pues para poder seguir intercambiando con gente de la formación de Luis Martínez. Héctor, ¿quiere comentar algo? ¿Tienes tu micrófono apagado? Perdón, quiero anunciar que ha sido intención del doctorado en Economía Política del Desarrollo repatriar a Luis. Él estaba interesado en formar parte de nuestra planta académica, pero bueno, el programa de repatriación del CONACYT entró en stand-by, ¿no? Entonces ha estado ahí, ¿no? Y bueno, no sé si Luis, cuando se reactive, esté libre, ¿no? Porque él tiene una agenda muy pesada allá en Europa y bueno, próximamente quizás encuentre un trabajo mucho más regular en algún lado, ¿no? Pero bueno, quiero señalar eso, ¿no? Ojalá, ¿no? Lo coloquemos como nuestra propuesta prioritaria y defendamos la propuesta que ya en su momento se había preparado, pero, repito, al no emitirse la convocatoria de repatriación, pues quedó ahí en stand-by, ¿no? Estamos en espera de que sea y deseo que realmente Luis quiera venir, ¿no? Porque ha sido muy interesante, no solo en estos temas de ecosocialismo, también el tema de feminismos, ¿no? Ha trabajado bastante bien, o sea, 3 grandes temas, digamos, podríamos aprovechar toda la cuestión de la teología, ¿no? La teología de la liberación en particular, toda esta idea del ecosocialismo, como grandes temas que trabaja, pero él tiene una capacidad intelectual muy amplia y podría, sin ningún problema, inscribirse en cualquiera de los posgrados dando algún curso y lo haría siempre con perspectivas novedosas, ¿no? Eso es lo interesante, recuperando a clásicos, evidentemente, ¿no? No es esta idea del modernismo, ¿no? El modernismo, la moda por la moda, más bien dicho, ¿no? Sino es una ubicación de los debates. Solo eso, perdón, Isabel. No, está muy bien. Está ahí, ¿no? Esperemos que en algún día se abra otra vez la convocatoria de repatriación y Luis sea nuestra primera propuesta de posgrados, ¿no? Creo que también al nuevo doctorado le caería bien, ¿no? Todos estos temas que él trabaja, ¿no? Noción de economía solidaria, más bien el principio de solidaridad, todo eso él lo puede trabajar extensamente y creo que sería muy productivo. Ahí lo dejo nada más. Sí, muy bien, Héctor. Qué bueno que lo mencionas, porque puede ser una iniciativa de todos los posgrados del CEDES. Citlali. Sí, pues
solo para finalizar, agradecer de nueva cuenta al doctor Luis su disposición, este gran diálogo, a todos los compañeras y compañeros que nos dimos cita el día de hoy, a los doctores que también están con nosotros, a los coordinadores, en este caso del DIES, a la doctora Isabel, de la MEDESI, al doctor Jesús, y bueno, también algunos maestros que por ahí vi que entraron, especialmente al doctor Héctor Sotomayor. La finalidad creo que se cumplió, es abrir espacios para el diálogo, para la charla, justamente que tengamos apertura a escuchar otro tipo de propuestas, de perspectivas. Así que la invitación sigue abierta, doctor Luis. Estamos encantados de tenerlo para otras aristas, otros puntos de vista. Justamente también le vamos a extender por ahí una invitación a un taller de feminismo que estamos a punto de abrir. Así que nada más, con esto cerramos y les agradezco enteramente a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. No, gracias a ustedes, gracias a todos. Y bueno, aquí en mi correo, no duden en alguno que pueda yo dar alguna pista, no duden en escribirme y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Itlali, por las gestiones. Héctor, un abrazo. Isabel, gusto. Y bueno, saludo a todos. Valeria, que ya conocía de otro seminario. Y bueno, creo que Guido ya se fue a ver los comentarios de José Ramón Fernández. Bueno, un abrazo a todos. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós y gracias. Hasta luego, muchas gracias. Excelente día a todos. Hasta luego. Adiós.